¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión les traigo algo relativamente sencillo. Se trata de comandos de manipulación de una infraestructura para bases de datos, de exactamente DDL commands. Hay que recordar que DDL son las siglas de Data Definition Language. Esto es decir, vamos a nosotros definir la infraestructura de nuestra base de datos a través de todos estos comandos. ¿Qué involucran estos comandos? La creación y alteración de campos, tablas, constraints, llaves primarias, cualquier cosa referente a la infraestructura de nuestra base de datos va a poder ser alterada a través de estos comandos. Entonces, primer comando va a ser sencillo, crear una tabla. Para crear una tabla necesitamos primero de la palabra reservada create, seguido de table y el nombre de nuestra tabla. Yo voy a crear en este contexto una tabla para almacenar usuarios en un foro. O sea, vamos a estar basando toda nuestra lógica desde el concepto de un foro. Entonces, para empezar necesitamos incluir un ID, ¿verdad? Eso ya lo sabemos dentro de, por ejemplo, el diseño de la base de datos. Necesitamos un ID que nos permita poder conectar esta tabla con otras en caso de ser necesario y de tener un dato identificable y único dentro de nuestras columnas. Entonces, ID, ¿qué tipo es? Entero, sencillo, sin un tipo, perdón, sin un tamaño específico para poder compartir entre todas las otras tablas que pueda yo crear ese mismo tamaño por defecto que es 11 y poder respetar la integridad de los datos que nos dice que las llaves tienen que ser del mismo tipo y del mismo tamaño. Ok, voy a utilizar también la palabra auto increment que nos está diciendo esta columna es autoincremental, es decir, cada vez que yo incluya un nuevo dato, se va a sumar a la anterior más 1. Entonces vamos a estar incrementando automáticamente. También voy a definir de una vez que esto es una primary key, una llave primaria, y voy a poner una coma. La coma en este caso hay que recordar que estamos utilizando la shell. La shell lo que nos permite es meter varios comandos dentro de la definición de nuestra tabla separados por una coma. Esto nos permite no tener que meter todos los comandos en una sola línea porque eso sería terrible, ¿no? Muy poco legible, no sabemos qué estamos haciendo, perdemos el control, un error, no sabemos en qué parte ocurrió el error, ¿verdad? Bueno, ahora incluiré también un nombre, lo pondré como varchar 100 y voy a incluir el constraint not null. ¿Qué significa not null? Significa que no puedo permitir datos que caigan vacíos a la hora de registrarse. ¿Por qué? Quizás porque mi dato es muy importante, en este caso el nombre es muy importante para el registro de un usuario. En caso a lo mejor de que sea un dato que va a pertenecer a una columna calculada, por ejemplo, no sé, se genera un código automático que consume el dato del nombre, el apellido y el teléfono del usuario y lo convierte en un string, quizás puede ser eso. Cualquier cosa que involucre la importancia específica de esa columna nos da la idea, nos da la pauta de tener que hacerlo not null. Ahora, voy a generar otra columna que va a ser también not null, que van a ser los apellidos de nuestro usuario. Varchar 100, not null. Y voy a incluir también un email, varchar, ¿qué les parece? Un 60, not null también, considero que es importante como parte de las credenciales de inicio de sesión, el email. Una contraseña también. Varchar vamos a darle la oportunidad de tener 30 caracteres máximo. Not null también. Un teléfono también, ¿por qué no? Este va a ser un entero de 12 dígitos. Este no va a ser not null porque, a ver, en el primer registro podemos saltarnos el teléfono, ¿no? No va a ser necesario, no lo estoy utilizando como una credencial de inicio, nada de esto. Entonces, pues puede estar así. Y el teléfono y al final un código de usuario, mejor un código de recuperación. Recuperación. Y va a ser un varchar de 10, por ejemplo. Y este sí va a ser not null. ¿Por qué? Porque quiero yo después hacer, por ejemplo, un trigger que a la hora de que se ingrese un usuario en esta tabla, me genere un dato calculado a través de, no sé, el teléfono
y el email y me genera un código de recuperación. De hecho, hablando de esto, vamos a hacer también, por ejemplo, una fecha de ingreso. Vamos a ponerle que va a ser timestamp. Esto es una fecha en formato de MySQL. Y vamos a ponerle que en el default, es decir, en caso de que no metamos nosotros un dato por parámetro a la query de inserción, este va a ser el dato que se va a insertar en el caso de que no exista. Default current timestamp. ¿Qué nos está diciendo aquí? En caso de que la fecha no venga con datos, inclúyeme la fecha que está en este mismo momento y la hora. Perfecto. Voy a darle enter y si todo salió bien, esperemos que sí, porque esta es la cuarta vez que grabo este video, todo va a salir bien. Perfecto, todo salió bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver si esto funcionó o no? Vamos a describir nuestra tabla. Describe, le llamamos usuario. Aquí tenemos la descripción y podemos ver que tenemos un ID con su tipo 11 por defecto, nulo, no permite datos nulos. Digo, pues la llave primaria es más que obvio. Tenemos que el default va a ser nulo. Extra, autoincremental. Nombre, varchar, no permite nulos. Todos estos de aquí que aparecen en null como no permiten datos vacíos. El único que nos lo va a permitir va a ser el teléfono. En caso de fecha de ingreso, nosotros no incluimos que no sea nulo, pero automáticamente se configura como not null porque estamos metiendo un dato por default. Entonces, eso lo hace ya tener la capacidad de no ser nulo. Nunca va a ser nulo. ¿Por qué? Porque si no hay un dato, el sistema lo va a incluir por nosotros. Entonces, no puede ser nulo. Eso es algo automático de MySQL. Entonces, quedamos de acuerdo en que el resumen de esto va a ser DDL significa Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Nos sirve para manejar la infraestructura de nuestra base de datos, crear tablas, alterarlas, crear columnas, crear sus relaciones, crear sus límites o constraints, crear todo lo referente a la infraestructura con estos datos. Incluso dropear tablas, dropear bases de datos, crear bases de datos, volcarlas, todo esto que podemos hacer con la infraestructura está dentro de estos comandos. Y el primero que vimos fue el de create table. Entonces, sintaxis de crear tabla, create table, nombre, entre paréntesis todos los datos que nosotros queramos y al final cierre de paréntesis, punto y coma. En la shell tenemos que cada uno de los renglones nos especifica un comando de definición de cada columna. Tenemos el ID, el nombre, apellidos, email, etcétera, etcétera. Entonces, la definición de cada columna está dada por nombre, tipo, configuraciones. Por ejemplo, vamos a la password. Nombre, password. Tipo, varchar, tamaño 30, definiciones extra o los constraints nos dice que es no nulo. No nulo significa que no podemos meter un dato que esté vacío a la hora de insertarla con una query de insert. ¿Todo en orden? Espero que sí. Este es solo el primer video, espero que sea entendible. Cualquier cosa, ya saben dónde está mi número. Simplemente mantengamos el antisemitismo a raya y todo estará perfectamente bajo control. Si llegaste a ver este video hasta el final, muchísimas gracias por verlo. Espero tengan suerte en su examen de mañana. Bye bye.